Cuando un anime empieza tan fuerte, esperas que el resto esté a la altura, que profundice, que evolucione, que te dé algo más. Pero en este caso, parece que el mejor momento ya quedó atrás desde el inicio. Estamos hablando de Sentenced to be a Hero o El héroe sentenciado. Una historia que prometía mucho, pero quizás no tenía tanto que ofrecer. Hola, Oni del futuro hablando. Solo para aclarar, este video fue grabado antes del estreno del último episodio. Más adelante compartiré mi opinión al respecto, pero quería dejar ese pequeño disclaimer desde ahora. Soy Brandon Martínez de Nichanel y vamos con lo primero. ¿De qué trata? En un mundo de fantasía oscura, el título de héroe no es un honor, sino la peor de las sentencias judiciales. Los criminales de alto rango son condenados a formar parte de la Unidad de Héroes Penales 9004, una fuerza de choque obligada a luchar contra las hordas del Rey Demonio. Aquí, la muerte no es una salida. Los héroes son resucitados una y otra vez para seguir combatiendo hasta que su alma se rompa. La historia sigue a Xylo Forbarts, un ex capitán condenado por el asesinato de una diosa, quien sobrevive con cinismo hasta que conoce a Teorita, una nueva y extraña diosa que podría ser la clave para romper su ciclo de castigo eterno. A nivel narrativo, la serie propone una idea interesante: presentar el heroísmo como una forma de esclavitud institucionalizada. Nos muestra una sociedad que depende de estos héroes, entre comillas, pero al mismo tiempo los desprecia por portar una marca criminal, evidenciando una clara hipocresía colectiva. La premisa, que podría resumirse como un escuadrón suicida pero en un mundo de fantasía, tiene un enorme potencial para explorar temas políticos y morales mucho más profundos. Sin embargo, el desarrollo se queda a medio camino. La historia realmente destaca cuando cuestiona la ética detrás de la resurrección forzada y el uso de personas como herramientas desechables, pero con frecuencia recurre a conveniencias de guión que terminan suavizando la crudeza que prometían sus primeros episodios. En lo personal, este era uno de los aspectos más interesantes que podía ofrecer la serie: el conflicto moral que surge cuando una sociedad justifica decisiones cuestionables en nombre del bien común, algo que incluso se refleja en las dinámicas que tenemos en el mundo real. Lamentablemente, la narrativa no profundiza lo suficiente en este dilema, dejando la sensación de que había mucho más por explorar en un tema que fácilmente podría haber sido uno de los pilares más sólidos de la historia. Aquí es donde más me quiero detener, porque después de varios episodios la sensación es clara: la historia casi no ha avanzado. Con una premisa tan potente, uno esperaría un desarrollo más profundo, pero la serie termina cayendo en varios elementos que la hacen sentirse más convencional de lo que aparentaba al inicio. Y bueno, tiene que aparecer el Oni del futuro para interrumpir al del pasado, porque ya vi el último episodio de la temporada. No voy a negar que a nivel narrativo mejora bastante en comparación con lo que nos venían ofreciendo durante el resto de la serie, y ese final realmente da pie a que puedan pasar muchas cosas interesantes en la segunda temporada, que ya fue anunciada. Sin duda, esto le dio más profundidad a Kibia como personaje, eso sí lo tengo que decir. Sin embargo, mi queja principal se mantiene: el ritmo general de la serie se siente irregular. Aunque el episodio final funciona muy bien por sí solo y abre múltiples posibilidades para la continuación, la experiencia global que me dejó la temporada no cambia demasiado. ¿Por qué se siente cliché pese a su premisa? El protagonista cínico de manual, Xylo encaja en el arquetipo clásico del antihéroe atormentado, recordando a personajes como Guts o Goblin Slayer, pero sin la misma profundidad psicológica. Su oscuridad se percibe más como un pose que como un conflicto realmente trabado. Estructura de misión de la semana. Aunque existe una conspiración mayor con la iglesia y el Rey Demonio, muchos episodios repiten la misma fórmula. Aparece una amenaza, Xylo sufre, Teorita interviene y el conflicto se resuelve así, pam pam, rápido. Esto le resta peso a la idea de la sentencia de héroe que tanto dicen. Falta de consecuencias reales. Al ser prácticamente inmortales, el peligro pierde impacto. Sin una tensión emocional o moral fuerte que lo compense, la serie termina dependiendo más del gore visual o de la violencia que de un conflicto narrativo sólido. En conjunto, la serie plantea ideas interesantes, pero no las desarrolla con la profundidad necesaria, dejando esa sensación de que podía ofrecer un poquito más. Xylo es un protagonista cumplidor, pero también entra sin pedir permiso en la categoría de guerrero amargado con pasado trágico número 47. ¿Funciona? Sí, pero tampoco reinventa el arquetipo. Tiene sus momentos interesantes, aunque a veces se siente como si ya hubiéramos visto esta versión del antihéroe demasiadas veces. Teorita, probablemente el personaje más divisivo. Su dinámica con Xylo puede ser entretenida, pero su diseño y actitud de "mírenme, necesito afecto"
choca bastante con el tono oscuro de la serie, o al menos eso es lo que han dicho muchos fans en redes sociales, porque quieren que sea full edgy la serie y que esto le quita consistencia a ese mood o a esa aura que tiene la serie. En lo personal, a mí no me molesta. Entiendo la crítica, pero tampoco siento que arruine la experiencia como muchos dicen. Y hablando de personajes secundarios, aquí curiosamente pasa algo interesante. Personajes como Dota o Kivia, sí, mi vieja güey, terminan robándose varias escenas y por momentos resultan más llamativos que el conflicto principal entre Silo y la iglesia. Podría profundizar más en otros secundarios, pero para no alargar demasiado esta parte, digamos que en general cumplen bien su función, aunque los que definitivamente se llevan el foco son Dota y, claramente, mi vieja Kivia. Sin duda, este es el punto más fuerte de la serie. Desde el primer episodio se nota un nivel de calidad bastante alto y considerando el staff detrás, no sorprende demasiado. Parte del equipo que trabajó en Mushoku Tensei también participa en este proyecto, algo que se percibe especialmente en el cuidado del arte y en ciertos detalles de la animación, y todo esto en colaboración con el estudio Kai, un estudio que últimamente ha demostrado una evolución bastante notable y que claramente está entregando muy buenos resultados. La dirección de Hiroyuki Takashima se refleja en combates fluidos, buena composición de escenas y escenarios con bastante detalle, lo que ayuda mucho a mantener la atmósfera oscura de la serie. Eso sí, una crítica recurrente en foros es el uso de CGI para los monstruos, que en algunos momentos se siente que contrasta mucho con el acabado más cuidado de los personajes principales, que a mí personalmente pues no me afecta porque sabemos que qué flojera, qué pereza da animar a esos monstruos y a veces son en cantidades grandísimas o muy numerosas, pues qué mejor que recurrir al CGI para unos simples segundos. Si soy honesto, en algún punto pensé que pasaría lo típico. Un inicio visual impresionante y luego una caída muy fuerte de calidad. Sí, te estoy hablando tío Uzumaki. Pero curiosamente, aquí no sucedió eso. La calidad visual se ha mantenido bastante constante episodio tras episodio, y todo apunta a que seguirá así hasta el final. Eso habla muy bien del equipo de producción, porque al menos en el apartado visual, que es fácilmente el mayor atractivo de la serie, no han fallado en absoluto y han sabido mantener el nivel durante toda la temporada. Muy bien ahí. Pasando al apartado sonoro, la banda sonora está a cargo de Shunsuke Takizawa, quien se aleja de sus trabajos melódicos en las franquicias como The Idolmaster, para apostar por un estilo mucho más industrial y opresivo. La música intenta aportar el peso emocional que a veces le falta al guión, combinando orquestación densa con sintetizadores distorsionados que transmiten muy bien la sensación de desesperación de la Unidad 9004. La banda sonora tiene un enfoque muy cinematográfico, pensado para elevar la tensión en las batallas. Sin embargo, hacia la mitad de la temporada en adelante, varios temas se empiezan a tornar un poco repetitivos. Me he dado cuenta que ya las han repetido varias veces en algunas escenas. Hablando del opening y que también es el ending, es Kill the Noise de Spire. Logran un inicio muy potente en cada episodio o al final de los episodios, pero la música incidental termina siendo más funcional que memorable, en parte porque la historia no construye suficientes momentos de clímax emocional que permitan que la banda sonora destaque realmente. Es un trabajo técnicamente sólido que eleva muchas escenas, aunque da la impresión de que su potencial queda limitado por una narrativa que rara vez alcanza la intensidad que la música propone. Al final del día, Sentenced to be a Hero es el claro ejemplo de que una buena fachada no siempre garantiza una gran estancia. Es una serie que entra por los ojos y te atrapa por los oídos, pero que se olvida de alimentar el cerebro. Estamos ante un caramelo visual. Espectacular de ver, producido con un nivel técnico que ya quisieran otros animes de temporada, pero con un guión que se siente extrañamente vacío. Muchos esperábamos que esa premisa del escuadrón suicida medieval rompiera esquemas, pero se ha quedado en una zona de confort llena de tropos y misiones semanales que le quitan peso a su propia oscuridad. Si buscas una experiencia sensorial con combates fluidos y una atmósfera opresiva bien lograda, te va a cumplir de sobra. Pero si venías buscando la nueva joya de la fantasía oscura que te hiciera cuestionar la moralidad humana, bueno, probablemente te pase como a mí y sientas que la serie te debe algo. ¿Es un anime que se disfruta? Sí, pero que difícilmente dejará huella una vez que termine la temporada. Se queda como un ejercicio de estilo impresionante donde el envoltorio terminó siendo mucho más interesante que el regalo.
Nuevamente aparece el Oni del futuro para aclarar lo que dije anteriormente. La serie mejoró un poco con el capítulo final, lo cual deja mejores sensaciones de cara a lo que viene, y la secuela ya fue anunciada. Espero que llegue con una propuesta más sólida y que sirva como punto de partida para desarrollar ideas con mucho mayor potencial que el mostrado en la primera temporada. Ahora solo queda esperar y confiar en que no decepcionen, manteniendo e incluso elevando la calidad que han demostrado hasta el momento. Pero al final, la última palabra la tienen ustedes.